Ahí estuvo, qué riquísima preparación. Podemos tenerla en cuenta tal vez para un almuercito un poco más ligerito el día de hoy. Y hablando de alimentación saludable, pues le damos la bienvenida. Ya estamos con nuestra especialista y amiga de la casa, por supuesto, nuestra querida Marikay Budiel. Mi querida Marita, bienvenida a tu casa, amiga querida. Con frío, ¿no? Estamos todavía viendo el frío y las lluvias de Arequipa, así es que hay que tener sistema inmunológico alto, tener una muy buena alimentación. Es una época en la que no queremos comer frutas, no queremos tomar agua, no queremos comer ensalada. Entonces tenemos que tener otro tipo de aporte nutricional para no dejar de lado nuestra salud, ¿no? Definitivamente, lo que dices es muy cierto, porque el agua está siempre fría, las frutas están frías y no queremos algo calientito, ¿no? Sí, o el cuerpo mismo, exacto, nos pide, ¿no? Chocolatito o grasita, pero hay muchas otras opciones y justamente de ellas vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los múltiples beneficios que nos pueden brindar los cereales andinos, que yo en la mañana di de ejemplo 3, pero aquí veo que hay muchísimos más, mi querida María. Sí, tenemos muchísimos. Yo también he traído algunos cuantos porque se verá que sería un tema muy abundante. Hay que tener en cuenta, como hablábamos la semana pasada, la farmacia natural del Perú se encuentra en los Andes, ¿no? Nuestras papas, nuestros tubérculos, nuestros cereales, nuestras menestras, nuestras verduras, nuestras frutas en el Andes son mucho mejor. Hay que tener en cuenta, Claudita, que los cereales andinos y los frutos y los productos andinos tienen un tiempo de producción totalmente diferente a la costa. Por ejemplo, ¿no? Cuando toca tiempo de quinoa, es tiempo de quinoa, no es que saquen 2 cosechas, ¿no? El tiempo de papa es un tiempo de papa, no es que tengan más de cosechas de papa, ¿no? Entonces, además, con estos climas tan extremos, el frío extremo, las nevadas, las lluvias, hacen de que tengan mayor absorción de nutrientes y que tengan la exposición hacia el sol que quema, porque en la sierra quema el sol. Exacto, y que estas plantas tengan las suficientes sustancias nutritivas como pasarlo a sus granos, a sus semillas y a sus raíces. Por eso es tan importante el que nosotros aprendamos a comer alimentos del Ande y que el Ande tampoco pase tan rápidamente hacia la proliferación de sus tierras, hacia estos pesticidas y este manejo un poco más industrializado que hace que se pierda estos nutrientes, ¿no? Como por ejemplo la quinoa. La quinoa es uno de los alimentos que crece en salares, ¿no? En época de mucho frío y en algunas oportunidades se mudó a la costa, ¿no? Y muchos de estos cultivos regresaron hacia Perú. ¿Por qué? Porque no cubrían la base fundamental de porcentaje nutricional que esperaban los otros países que tuvieran este tipo de cereal. Los cereales van cambiando su composición de nutrientes de acuerdo a la tierra en la que se siembra, bajo el tipo de cultivo que tiene y también el tiempo que tienen que esperar su proceso de maduración, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, y cada uno de estos alimentos, al igual que tú, que yo y que nuestros hijos, tienen una forma de crecer totalmente diferentes, en tiempos diferentes y de formas únicas, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de nuestros cereales andinos, ¿no? Exacto, cereales andinos que debemos de agradecer grandemente, que en Perú tenemos una gran variedad de ellos y, por supuesto, cada vez va avanzando mucho más la ciencia y la tecnología en cuanto a la nutrición también, que los hacen mucho más fáciles y accesibles de poderlos consumir, ¿no? Directamente, para que los propios chicos tal vez se lo puedan preparar y no tengamos que hacer preparaciones muy complicadas ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo, Claudita, que nosotros, bueno, ya somos un poquito más grandecitas. Recordarás que cuando éramos niños la gente decía quinoa, es para el pollo. No, la quinoa es para el pollo y hemos llegado en un momento en que hoy día la quinoa es un alimento que todo el mundo quiere incluir, todo el mundo, me refiero literal al mundo, al globo terráqueo, quiere incluir dentro de sus hábitos alimenticios. Antiguamente la kiwicha era un cereal muy duro, que muy poco se podía comer dentro de las costumbres peruanas, pero sin embargo, cuando los astronautas encontraron que tenía la cantidad de nutrientes tan apropiados, se llevaron la kiwicha, ¿no? Sobre todo cuando descubrieron que podía ser esta kiwicha pop, que no tenía tanto peso, pero sin embargo que cubría tantos aminoácidos esenciales, y se lo llevaron. Y hoy en día tenemos eso con el tarwi, ¿no? Un tarwi que lo hemos visto a veces con desprecio, con indiferencia,
cuando hemos ido a comprar a la Feria del Altiplano, acá en Arequipa, y que lo veíamos como un plato típico del Ande, pero que no podía ser incluido dentro de nuestros hábitos, pero hoy en día sabemos que el tarwi es una de las menestras que más cotizadas son en el mundo y que dentro de muy poco se lo van a llevar. Lo mismo pasó con la maca era una papa amarga. ¿Quién va a comer maca, no? Hasta que vieron que tenía que aportaba mucha energía a los hombres porque ayudaba a subir los niveles de testosterona. Entonces la maca ahora es mundial, ¿no? Es un energizante mundial que todo el mundo se lo quiere llevar como un alimento funcional y que lógicamente nosotros en oportunidades hemos dejado muy de lado todo lo que son nuestros alimentos tan importantes. Durante muchos años han dicho que el maíz es malísimo, ¿no? Que el maíz lógicamente no tiene la cantidad completa de aminoácidos, que engorda, pero nos referimos al maíz amarillo de los Estados Unidos, no nos referimos a los tipos de maíces que nosotros tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí te he traído un montón de maíces que son propios de entre la costa y la sierra peruana, ¿no? Estos maíz encontramos al cual en el mercado, en las señoras en el ahí mercado, que los están vendiendo, por ejemplo, de la manera más natural. El que más conocemos, bueno, el que más nos gusta, porque lo comemos mucho en el ceviche, acá en el sur, ¿no? De repente no en el norte, es el maíz chulpi, ¿no? El maíz chulpi que tanto nos gusta y también con el famoso maíz cabanita, ¿no? Que es de acá, de la sierra de Cabana, ¿no? También tenemos el maíz chechén, ¿no? Este maíz chechén que es buenísimo. Este maíz del valle que conocemos como popcorn, ¿no? Entonces, este maíz del valle que se cultiva también acá en Perú, pero si que te das cuenta es un grano más grande que el popcorn que traen del extranjero y además tiene mayor aporte nutricional. También tenemos el maíz blanco del Cusco, ese que es del choclo grandote, que lo secamos y que tiene una gran cantidad de fibra, es un prebiótico natural, tiene una buena concentración de betacarotenoides y es muy bueno para poder mejorar la digestibilidad. Cada uno de los colores de los maíces que yo te enseño, por ejemplo, acá tenemos el maíz oro y aquí tenemos el maíz suaxa, ¿no? Que son propios del Cusco y que también sirven para tostar o para hacer cancha, o ellos también lo utilizan mucho para sus motes o espesados de caldos, ¿no? Que son muy buenas y esa fibra ayuda mucho a mejorar todo lo que es la limpieza del intestino para pacientes que son altamente estreñidos o que tienen flatulencia crónica, y cómo dejar de lado el maíz morado, ¿no? Un maíz que han venido, que se lo han llevado y que hoy en día sabemos y que durante muchos años nosotros lo hemos desperdiciado, porque cuando haces hervir el maíz para la chicha, ¿qué botas? El choclo, ¿no? Cuando con el choclo y ese maíz, bueno, en otros lugares se hace el famoso api, ¿no? No hervido, sino en crudo, y además la sustancia antioxidante y la sustancia más beneficiosa que tiene el maíz morado no solo se encuentra en el grano, sino también en el marlo, que es el resveratrol y las antocianinas, y que se liberan en el momento de hervirlos. Yo por eso lo que les recomiendo siempre es que cuando usas un maíz morado, desgranes el choclo, partas el marlo y lo hagas hervir, puedes crearlo como esencia. Y el maíz, puedes hacerte lo mismo que haces con una harina de maíz, puedes hacerte un pastel de choclo, puedes hacerte unas tortillas de maíz, puedes utilizarlo lógicamente para comer motes, un poco más duro, necesita un poquito más de cocción o un poquito de remojo, ¿no? Una de las cosas que nos hacemos es remojar el maíz morado antes de ponerlo a hervir. Si tú lo lavas y lo pones a remojar desde un día antes o un día y medio anterior, va a ser mucho más fácil que puedas liberar los nutrientes que tiene este alimento, y además al remojarlo, ablandar la fibra, este prebiótico es mucho más absorbible y beneficioso para nuestro proceso digestivo, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Yo recuerdo, mira, mi querida Marita, justamente para las fiestas de Navidad que tuvimos ya hace poco, digo, porque lo siento que fue hace nada, la verdad, justamente vino un emprendimiento que realizaba múltiples alimentos, entre ellos el panetón, justamente del maíz morado. Por supuesto, porque es igual, tiene la misma concentración de almidón que cualquier tipo de maíz que nosotros podemos tener. Es un producto antiinflamatorio, porque recuerda que hablamos mucho de la inflamación y que viene a ser el arroz, el trigo, la avena, la cebada y el centeno. El maíz también es incluido, pero hablemos del maíz amarillito del norte, o sea, de los países norteños, no de nuestro maíz serrano, que nuestro maíz es un beneficio y es un aporte nutricional increíble. Tenemos más de 50 variedades de maíces y de ahí se trabaja genéticamente otros, pero una forma de trabajar genética no es en un laboratorio, sino son las pruebas que hace en los diferentes niveles de la tierra y que van probando los mismos agricultores, ¿no? Claro. Entonces, por ende, es bueno incluir el maíz dentro de nuestra alimentación. A veces solo nos basamos en choclo con queso, ¿no? Lamentablemente, o hay maíz tostado, frito en aceite con sal, cuando podríamos tener miles
de opciones de preparación en el transcurso del día, usándolo como hasta harina en oportunidades. Acá hemos traído también harina de maíz, acá está. La harina de maíz, por ejemplo, acá está. La harina de maíz también, en vez de harinar con harina de trigo, ¿qué tal si apanas tu pescadito frito o haces tu milanesa, ¿no? Wow, O tus hamburguesas excelente. con harina de maíz, ¿no? Ajá. Teniendo un mayor aporte nutricional y, lógicamente, una mayor cantidad de fibra y volviéndolo en un producto que no sea altamente inflamatorio, ¿no? Porque Claro. normalmente cuando hablamos de trigo es inflamatorio y le va a dar ese crunchies que quieres. A veces los chicos quieren algo parecido a los famosos nuggets o chicharrones. Este Claro. maíz le va a dar esa capita extra que necesitamos, ¿no? Si los sazonamos adecuadamente con productos también naturales. Algún día vamos a hablar de condimentos. Exacto. Entonces, y puedes darle ese crunchy, y la harina de maíz es también favorable para poder incrementar nuestro valor nutricional dentro de la comida diaria, ¿no? Y para la gente que a veces quiere un snackcito saludable, ¿no? Bueno, podríamos utilizar el maíz del valle, que es el maíz del Pocor netamente peruano y Exacto. que es muy bueno, beneficioso, Ajá. revienta más grande. Sí. Y bueno, si lo hacemos en casa con un poquito de aceite y un poquito de sal de maras, no va a ser desventajoso, ¿no? Va a ser desventajoso si es que tú lo utilizas, lógicamente, con un aceite vegetal industrializado o si lo vas a utilizar con una sal industrializada, ¿no? Una gran cantidad de aceite. Una gran cantidad de aceite, sí, ¿no? definitivamente. Entonces, Claro. lo que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos dentro de estos granos, bueno, tenemos la quinoa y la kiwicha, ¿no? Que son los granos que tú mencionabas, los que son Exacto. la cañigua, la quinoa y la kiwicha, de los más famosos, pero a veces pensamos que solo tenemos un tipo de quinoa y tenemos muchos tipos de Wow, quinoa así y es. cada uno de los colores de las quinoas van a tener beneficio importante e individual para cada uno de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la quinoa blanca, que nosotros conocemos, la quinoa perlada o la quinoa lavada, que conocíamos antiguamente, Exacto. tenemos varios tipos. Tenemos la quinoa amarilla, tenemos la quinoa blanca, tenemos la quinoa verde, que son las que se van a caracterizar por ese color típico, pero realmente todo ese grupo se le llama como quinoa real, ¿no? Que es la quinoa que siempre va a necesitar un remojo de 24 horas porque tiene un antinutriente que se llama saponina. Y la Ok. saponina no es mala. Muchos de los productos de skincare que tienen para poderse limpiar la cara, ¿no? Ya. Para sacarse el maquillaje, utilizan como ingrediente la saponina de la quinoa porque es un detergente natural, ¿no? Un detergente que no lacera las manos, un detergente con el que puedes lavar algunas cosas, por ejemplo, las cosas blancas y que también te van a ayudar. Y también cuando tú pones en remojo la quinoa, también forma un agua fermentada que ayuda mucho para poder subir los probióticos natural, de forma natural, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de quinoa, por ejemplo tenemos la quinoa roja. Dentro de la quinoa roja también hay una gran variedad. La quinoa roja ayuda mucho para el torrente sanguíneo, ayuda mucho para no acumular colesterol en arterias coronarias. Entonces es importante que también la podamos incluir. Esta sí hay que remojarlo en promedio de 24 a 48 horas porque es un poquito más dura, al igual que la quinoa negra, ¿no? La quinoa negra también suele ser una quinoa muy importante que tiene una gran cantidad de minerales como lógicamente magnesio, selenio, zinc, buenísimo para la tiroides y para la sinapsis neuronal. Entonces podemos consumirla, se remoja también 48 horas y comerla en una ensalada, como vimos en el bloque anterior, una ensalada de quinoa podríamos hacerla. Y también hoy en día ya viene pues las quinoas nativas mezcladas, ¿no? Que están muy de modas a nivel mundial y que hacen tan visibles este tipo de ensaladas o este tipo de arroces, ¿no? A veces solo decimos, ¿cómo podemos comerlo? Y solo vemos la posibilidad de que sea de repente en un bowl o de repente como graneado, pero puedes hacer una quinoa a la jardinera, como haces el arroz a la jardinera. Lógicamente las verduras no cocen a la misma rapidez como cose el arroz. Entonces recomiendo que tú aparte hagas sancochar las verduras y la quinoa la haces como graneadas. Te haces un aderezo de apio, porro, nabo, cebollita, pimentón, con algo de achote o de cúrcuma, de acuerdo al color que quieras que tome. Le aumentas las verduras y tienes como un arroz a la jardinera, ¿no? También puedes hacerla lógicamente en el famoso pesque, ¿no? Que es tan tradicional en el Perú con con leche y con queso, ¿no? O también atamalada con ají colorado, que suele hacerse y que se hace como un guiso acompañando a algún sudado, algún estofado o algún tipo de horneado
que también es tradicional de nuestra tierra. Y bueno, y aquí tenemos la quinoa inca, ¿no? La quinoa inca, que es muy poco promocionada, que es un grano muy grande, mucho más dorado. Sí, te iba a decir, esa nunca la he visto. Sí, y que tiene una gran cantidad, lógicamente, de también de aminoácidos esenciales que son muy importantes para nuestro proceso de nutrición, y es muy bueno para el proceso de crecimiento porque tiene una buena concentración de calcio, ¿no? Entonces es muy bueno. Pero si hablamos de aporte de calcio, de magnesio, de selenio y de zinc, bueno, lo que tenemos que utilizar es, lógicamente, aquí tenemos la cañigua que a veces es un grano muy duro para cocinarlo, pero lo tenemos como en cañigua, en hojuela, cañiguaco, en harina. El cañiguaco. Yo recuerdo de chiquita como siempre nos daban el cañiguaco, ya sea con agüita o a veces seco también, y lo o con la leche. Sí, claro, exacto. era nuestro, bueno, en esa época no era tan conocido pues el cacao en polvo, ¿no? O la cocoa industrializada, ¿no? Entonces era como nuestro chocolate, ¿no? Nosotros le echábamos de chocolate y, como dices tú, a veces lo disolvíamos en agua, los que teníamos suerte lo disolvíamos en leche, y los que podíamos también nos los mezclábamos con azúcar y nos los comíamos así en polvo, en medio de toser y de todo, pero nos los comíamos y era una experiencia muy buena. Hemos tenido muchas oportunidades en las que hemos encontrado cañiguaco, pero hoy en día hemos dejado de dárselos a nuestros hijos, ¿no? Sí. El cañiguaco tiene un aporte nutricional extraordinario, tiene grasas esenciales, tiene lógicamente concentración de omega, pero en la formación de ala, así como el sacha inchi. Es muy importante que podamos consumirlo por la fibra, es muy digerible, ayuda mucho a la formación del intestino y a la regularidad de tu frecuencia de evacuaciones. El cañiguaco también va a aportar muchísimo nutrientes que ayudan a la regeneración de la célula y de la matrix, y sobre todo es que tiene un gran aporte de complejo B que va a ayudar a la desinflamación, por ejemplo, de músculos y de articulaciones. Entonces es bueno poder consumir el cañiguaco. Y aquí, por ejemplo, tenemos la kiwicha pop, ¿no? A veces no sabemos cómo dar la kiwicha, y la kiwicha viene en varias presentaciones. La puedes comer como grano, pero hay que remojarla un promedio de 3 días y sancocharla en un proceso lento. Es muy rico, se vuelve gomoso como la linaza. Se vuelve medio gomoso, ayuda muchísimo a recuperar la microbiota intestinal. Es para los pacientes que tienen gastritis y úlceras, muy bueno para poder trabajar. Pero también tenemos, por ejemplo, la kiwicha en hojuela, también tenemos, y la kiwicha, en vez de comprar cereales industrializados con colorcitos, tenemos aquí la kiwicha pop, que acompaña cualquier tipo. ¿Esta kiwicha pop es la misma conocida como la quinoa pop que le dicen? Claro, la quinoa es de quinoa y la kiwicha es de kiwicha pop, y también hay cañiguaco pop, ¿no? Entonces hay cañigua pop. Entonces estas tres las puedes mezclar y convertir en un cereal que puede acompañar, bueno, a los papás que dan leche, o los que toman leche vegetal, o los que comen ensalada de fruta, donde usan una granola y no quieren aportar una gran cantidad de dulce, por ejemplo, de grasa a la granola, pueden aportar esta quinoa, kiwicha, y no pesa, ¿no? Y sin embargo, tiene un gran aporte, y de esta manera sí conserva su aminoácido esencial, que es la lisina, y que tiene una gran importancia dentro de la estructura del proceso de crecimiento. Ahora me dirás, Mariquey, para los niños no, porque nosotros también crecemos, como te hemos dicho, cada día crecemos, entonces también es un aporte que podemos tener. Ya bueno, y aquí también y hablando de niños, pues a los niños les encanta, porque ven las bolitas y les encanta, ¿no? Aquí también, mira, te quería enseñar, hay unas hojuelas que me encanta porque son de maíz morado y también tienen un poquito de quinoa, yacón y cacao. O sea, son dulces, pero están utilizando casi todos los ingredientes naturales para poder cubrir esa necesidad que a veces los niños los hemos acostumbrado a este tipo de productos crujientes, o a este tipo de productos que a veces no son tan buenos, pero bueno, pueden ayudar. Y algo que creo que todos hemos crecido y que siempre les digo a las mamás, ¿no? Si tienes un niño con sobrepeso, no lo necesitas, pero si tienes un niño que es deportista, un niño que de repente necesitas variarle la alimentación, ¿cómo olvidar nuestros 7 cereales, ¿no? Nuestros 7 cereales que le hemos conocido durante muchos años también como mashua, ¿no? Entonces, estos 7 cereales que nos van a aportar pues de todo. Tenemos aquí quinoa, cañigua, kiwicha, tenemos habas, ¿no? Entonces, es un aporte de nutrientes alto. Lógicamente, si yo soy diabética, si yo tengo una enfermedad crónica no reversible, tengo sobrepeso, no va a ser mi elección frecuente, va a ser una elección lógicamente ocasional, pero sí es bueno incluirlo dentro de la alimentación. Hoy en día los chicos toman otro tipo de desayunos cuando nosotros tenemos tantos productos que pueden cubrir esas necesidades para estimular crecimiento y desarrollo. Y con una taza que hagamos con manzanita, con pera, con durazno,
no disolvemos esto y se hace como una mazamorra, es suficiente, no necesitan más porque estás cubriendo tanto cadenas como aminoácidos, como carbohidratos simples y carbohidratos complejos, que realmente ya estaría además pues ponerle un pan, un sándwich o ponerle un jugo porque va a cubrir todo y hay que saber, ¿no? Mezclarlo con un poquito de fibras para que eso tampoco sea tan rápidamente absorbible, ¿no? Canta, Ajá. claro que sí. Y aquí está la presentación de cañigo en hojuelas, así como a veces compramos tanta avena, la presentación de la cañigo en hojuelas nos da esa sensación de hacer ese tipo de preparación como viene a ser la avena, ¿no? También la puedes hacer como frutas y también te sirve como hojuelas para poder freír, así como existe este producto que es como las hojuelitas del pan para poder freír, las hojuelas de kiwicha ayudan para poder freír este tipo que tú quieres que sean grandes o tipo crocantes, empanizar, ¿no? Exacto. La kiwicha en hojuelas es una muy buena opción, un buen espesante y también lógicamente en los desayunos y también en vez de espesar, por ejemplo, los caldos, porque tenemos la tendencia a espesar mucho los caldos con avena, ¿qué tal si los espesamos un poquito con hojuelas de kiwicha? Y va a tener lógicamente un aporte mucho más importante de lo que nosotros tenemos. Bueno, les hemos traído un montón, tu organismo nos ha mandado grandes opciones. Y a mí me encantó este también porque muchas veces hemos tenido los 7 cereales, lógicamente solo en harina y sale como una mazamorra, ¿no es cierto? Pero también tenemos aquí multihojuelas, ¿no? Ya son en forma de hojuelas, esa va a salir como la estructura de la avena, lógicamente, ¿no? Como hojuela entera y lógicamente va a ser otra forma en que la puedas comer o que la puedas utilizar esta hojuela, ¿no? Sirve mucho para enriquecer y aquí vas a encontrar que son hojuelas tanto de avena como kiwicha, cañigua, quiña y también tenemos algarrobo y de maca, ¿no? Entonces es un producto altamente utilizable y que es una opción diferente de poder presentar desayunos y poder presentar preparaciones que sean muy diferentes. Aquí tenemos, bueno, el cañiguaco que tanto hemos hablado. Aquí también tenemos el amaranto, que es la kiwicha. El amaranto es la kiwicha, internacionalmente no se conoce como kiwicha. Cuando tú vas a los supermercados extranjeros vas a buscar amaranto, que se utiliza mucho, por ejemplo, para niños que tienen autismo, hiperactividad, atención dispersa, porque su intestino no puede absorber almidones. Entonces, todos los que son pacientes, por ejemplo, celíacos o que son pacientes intolerantes al gluten, no celíacos, o que sufren de alguna inflamación o enfermedad inmunológica, como la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Sjögren, como la psoriasis, como por ejemplo la artritis, todos estos tipos de enfermedades inmunológicas, esta harina es no inflamatoria, ¿no? Entonces, tiene una buena textura, una buena consistencia para poder preparar esa ración de pan que siempre creemos que necesitamos y esta no tiene sabor. La quinoa siempre va a tener un poquito de sabor amargo, siempre... A veces un poquito. Lo detectamos. Entonces la preparación de este tipo de harinas nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Y si queremos hablar, bueno, de las macas, ¿no? La maca es algo que yo recomiendo muchísimo. Aquí tenemos la quinoa y aquí está la maca, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, las macas. Tenemos maca roja, maca negra, maca blanca. Tenemos diferentes tipos de macas. Yo personalmente no se los recomiendo en niños, ¿ok? Porque en oportunidades, cuando están en el proceso de crecimiento, podemos ayudar a que se acelere el proceso de producción hormonal y eso no es lo que queremos, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero si yo tengo un joven que ya terminó de crecer, es 18 años, está haciendo una carga deportiva intensa, ¿no? O tengo mi esposo y queremos tener hijos, ¿no? Y no hemos tenido la bendición de poder quedar embarazados, ¿no? O tenemos personas que estén teniendo problemas, por ejemplo, ya cuando pasas la andropausia, problemas de eyaculación, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos utilizar la maca. También es un energizante, ¿no? La maca tiene un gran aporte de aminoácidos, un gran aporte de energía, un gran aporte de minerales, ayuda también a todo lo que es el pasar minerales por la barrera hematoencefálica y se ha comprobado que también ayuda a una buena absorción de hierro, lo que hace de que no tengan niveles de hemoglobina baja y por eso es algo tan común en la sierra peruana que se consuma la maca como papa antiguamente, pero hoy en día tenemos en harinas y si no nos gustan las harinas, las tenemos en cápsulas, bueno, que es un gran aporte que nos puede permitir tener lógicamente un desarrollo de nuestros órganos sexuales y un equilibrio que también lo pueden tomar las mujeres en el momento que tenemos también el inicio de la perimenopausia. Tiene una función mucho más
más importante en la elevación de los niveles de testosterona que, lógicamente, de los fitoestrógenos, pero también es importante porque las mujeres también tenemos testosterona y tiene que estar en equilibrio en nuestros procesos menopáusicos y perimenopáusicos, ¿no? Excelente, Marita. De verdad que podríamos quedarnos hablando muchísimo más tiempo de tantos beneficios y de tantos productos que tenemos hoy en el mercado, pero el tiempo se nos queda corto, mi querida Marita, definitivamente, pero bueno, queremos que hacer la invitación a todo nuestro público. Primero hacer el agradecimiento porque todos estos productos son gracias a Duo Organic, de nuestra amiga, nuestra querida Liz, que siempre nos está enviando esos productos que los tienen ahí listos para poderlos comprar, y por si no, pues bueno, pueden contactarlo. Duo Organic lo encuentran así en las redes sociales. Y Marita, por favor, para que puedan contar con tu asesoría, para que todas las personas puedan apostar por una verdadera salud, por una alimentación la ideal para cada diferente tipo de personas, ¿no? Sí, bueno, agradecer a Duo Organic, que la encontramos en la Avenida Ejército, y también la encontramos en la ciudad del Cusco, en la Avenida del Sol, así es que nuestros amigos del Cusco y de Arequipa la encuentran, tiene productos increíbles, y bueno, también invitarlos a que tengamos esa conciencia de cuidarnos. No necesitamos, cuando hablamos de cuidarnos, Claudita, a veces pensamos que solo se basa en el peso, ¿no? Pero de verdad lo que más debemos cuidar es la salud. Hoy en día, en el que estamos en un mundo en el que creemos que solo las operaciones, las inyecciones y las pastillas nos van a hacer alcanzar el peso ideal. Bueno, puede ser que tengas el peso ideal, pero no significa que estés saludable. Lo importante es detrás de la búsqueda de la salud. Como hemos hablado muchas veces, creo que a nadie nos gusta estar enfermo, y cuando estamos enfermos es muy difícil poder realizar nuestras cosas, y lo que menos nos gusta es que algo nos paralice. Entonces el aprender a comer nos permite tener una buena salud, y eso es a lo que los invito, ¿no? A invertir en salud. No existe mejor inversión que la salud, que no se compra en una farmacia, sino que se compra en el mercado y se prepara en la cocina, y que yo te puedo ayudar a tener mejores preparaciones que te puedan mantener en una vida saludable. Así es que me pueden contactar al 943-507-218, 943-507-218, y ahí les vamos a dar la información de las dos modalidades de atención que tenemos, que es virtual y que es presencial. Y bueno, lógicamente hay un tiempito de espera, no tengo inmediatas, y normalmente me dedico más, bueno, aparte de la salud y la belleza, me dedico más a todo lo que son enfermedades netamente clínicos o tratamientos críticos que, bueno, se pueden dar también desde la casa y aprendiendo a comer, ¿no? Definitivamente, pónganse en manos de la mejor, de verdad se lo recomiendo 100% por experiencia propia. Marita, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes, mi querida Marita. Muchísimas gracias, hemos estado con nuestra especialista y amiga de la casa, la queremos mucho, Marikay Budiel, nuestra nutricionista, hoy hablando acerca de los múltiples beneficios de todos los cereales andinos que tenemos en nuestro maravilloso Perú. Muy bien, amigos, nos vamos a una breve pausa y en breve regresamos con mucho más.